muy buenas noches para todos. Por acá les habla el hermano. Muy buenas noches para todos. Por acá les habla el hermano Enrique N83. Nos encontramos por acá pues para entrevistar a estos dos hermanos cristianos, enoteístas, monólatras, como lo es el señor Tito Martínez y el hermano Ricardo Morales. Les invitamos pues a que se suscriban al canal del hermano y que puedan hacer sus comentarios y por supuesto sus preguntas respectivas después que culmine el tiempo de presentación y de exposición de las ideas. Bueno, hermanos, vamos a pasar a una breve presentación de cada uno de ustedes. Bueno, yo primero, mi nombre es Ricardo Morales, soy de la ciudad de Valencia, Venezuela. Y bueno, vamos a estar charlando un poco y para que el hermano Enrique y todos los oyentes conozcan lo que significa la doctrina enoteísta, ya que este es el motivo de la charla. Espero que todos puedan entender que es una doctrina bíblica, o sea, no es una doctrina que se nos inventó, que no la empezamos a inventar, no, es una doctrina completamente bíblica que se enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, ese sería mi tiempo de presentación. Pues pasamos con Don Tito. Bueno, un saludo a todos. Yo soy Tito Martínez, de aquí de España. Disculpad de que esté aquí echado en la cama, pero es que ya estaba en España y estaba a punto de quedarme de Rocky, dormido y nada. Entonces, el enoteísmo monólatra, porque es el enoteísmo monólatra, es la principal enseñanza de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Esto es algo que yo esto no es algo que sea yo el primero en enseñarlo, es que lo enseña toda la Biblia. O sea, los del Antiguo, en el Nuevo Testamento, Cristo lo enseñó, los apóstoles lo enseñaron, y es la doctrina fundamental, principal de toda la Biblia, el enoteísmo monólatra, que fue desechado, que fue pervertido, que fue rechazado pues por la Iglesia apóstata, la Iglesia Católica Romana. Cuando nace la Iglesia Católica Romana, inventan el trinitarismo, el falso dios trino, esa especie de monstruo con tres cabezas, y es cuando rechazan la verdadera enseñanza bíblica, que es el enoteísmo monólatra. Como vamos a explicar pues en este vídeo, tanto el hermano Ricardito como yo. Y nada, pues esa es mi pequeña presentación. Soy de aquí de Madrid, de España, tengo 62 años y soy teólogo bíblico, enoteísta. Llevo más de 41 años estudiando las Sagradas Escrituras y bueno, tengo escrito muchos libros de teología bíblica que están publicados en Amazon y también en mi sitio web, las 21 tesis de Tito.com. A ver si queréis entrar. Ahí los podéis bajar gratuitamente y el que los quiera comprar los tiene en Amazon en formato de papel. Pues hasta ahí. Perfecto. Bueno, entonces ya una vez culminada el tiempo de presentación, vamos a pasar al primer tiempo de exposición, un tiempo de 20 minutos para cada uno. No sé cuál de los dos comienza primero, Ricardo o el señor Tito. Empieza Don Tito. Si yo creo que con 10 minutos, pero ¿cuándo te va a agarrar los 20 minutos, 10 o 15? A ver, 20 minutos es muy largo. Con 10 minutos, es mejor que hablemos 10 minutos. Listo. 10 minutos, porque si no 20 es muy extenso. A ver, el término enoteístas, el enoteísmo es un término moderno, evidentemente. Es una palabra moderna que nunca la vais a encontrar en la Biblia. Como nunca vais a encontrar en la Biblia palabras como teocracia y palabras así, ¿no? El enoteísmo es un término moderno que acuñó un teólogo cristiano llamado Max Müller a principios del siglo XX y significa esencialmente creer que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses y Señor de señores, como se enseña en la Biblia, y que hay muchos más dioses que están subordinados al Padre, que son inferiores al Padre. Y el segundo Dios, pues es el Señor Jesucristo, es un segundo Dios. En el Nuevo Testamento se le llama el Hijo de Dios, el Verbo Divino, el segundo Jehová, el ángel de Jehová. Ese es un segundo Dios, un ser divino que siempre ha estado juntamente con el Padre. Y luego está el término monolatría, enoteísmo monólatra. ¿Qué es un enoteísta monólatra? Pues lo que he dicho, creemos que hay un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre, y solamente se adora a él, nada más. Monolatría, mono, que significa uno,
y latría, que significa adoración, adoración a un solo Dios. Y ese Dios que adoramos es al Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de dioses, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Adorar a este único Dios supremo, a este único Dios verdadero, es lo que enseñó Jesús, lo que enseña el texto del Antiguo Testamento, el Tanakh, lo que enseña el Nuevo Testamento, lo que enseñaron los apóstoles, la adoración solamente al Padre Celestial. Eso se llama monolatría, que no hemos de confundir con el monoteísmo. La monolatría y el monoteísmo son dos cosas muy diferentes. El monoteísmo es creer que solamente existe un Dios solitario y que ya no existen más dioses. Que solo hay un Dios solitario. Por ejemplo, el Islam, el maometismo, es estrictamente monoteísta, porque enseñan que solamente hay un Dios solitario, que es al que llaman Alá, y ya no hay más dioses. Ellos son estrictamente monoteístas, y eso es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña el monoteísmo, la Biblia lo que enseña es el enoteísmo, que hay un Dios supremo, que es el Padre, y un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, y luego hay otros muchos más dioses que son los hijos de Dios. Por ejemplo, os voy a leer un pasaje que antes estaba comentando con Enrique, que es el de Éxodo capítulo 7, verso 1. Abrid vuestra Biblia. Jehová dijo a Moisés, estoy leyendo la Reina Valera del 60, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Te he constituido Dios para Faraón. ¿Cuál es la palabrita que ahí aparece? La palabrita hebrea es Elohim. ¿Y Elohim qué significa? Elohim significa un ser poderoso, un poderoso, es lo que significa Elohim. Esto lo saben los mejores rabinos, los mejores eruditos en idioma hebreo, dicen que Elohim significa poderoso. Cuando se refiere a un solo ser, poderoso en singular. Cuando se refiere a varios, a más de uno, pues es poderosos, es decir, dioses. ¿Que Moisés era un ser poderoso? ¿Era un ser poderoso Moisés, sí o no? Pues claro que sí. Moisés tenía el poder de Dios, Dios le invistió de poder, ya sabéis los milagros que hizo Moisés, abrió el Mar Rojo, las 10 plagas de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Era un ser poderoso, era un Dios, ¿de acuerdo? Pero era un Dios Moisés, pero no era un ser celestial. O sea, cuando hablamos de dioses, no siempre se refiere a seres celestiales que viven en los cielos. Moisés no era un ser celestial que vivía en los cielos y que fuera inmortal, evidentemente. Moisés era un ser humano, ¿verdad? Era un ser humano poderoso, tenía el poder de Dios, era un Dios, juzgaba al pueblo de Israel, era un Dios, era un juez también, ¿de acuerdo? Pero era un Dios, por lo tanto, si Moisés era un Dios, cataplum, se acabó el monoteísmo, queda destruido. Si Moisés, si es verdad lo que dice Éxodo capítulo 7, verso 1, que ya le digo, entonces el monoteísmo queda totalmente hecho añicos, pulverizado, porque ya no existe un solo Dios. Hay más dioses. Por ejemplo, cuando Dios le dice, el Dios supremo le dice al segundo Dios, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 2, creo que es el verso 7. ¿A quién le estaba hablando Dios? Hagamos. Le estaba hablando a otro Dios. No se estaba hablando a sí mismo, porque entonces diría el pasaje, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Eso es lo que diría el texto. Pero dice, hagamos. Es como si tú le hablas a tu hijo. Imagínate que tú tienes un hijo. Por ejemplo, el hermano Ricardito, que tiene un hijo. Y le dice a su hijo, a uno de sus hijos, Juanito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, Ricardito le está proponiendo a su hijo hacer un muñeco de barro que se parezca a ellos, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Exactamente lo mismo ocurre con Génesis 2.7. El Dios supremo, que es el Padre Celestial, le propone al segundo Dios, que es Cristo, Jesús, el segundo Dios, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos, al hombre, cuidado, al varón, al hombre, porque según la Biblia, solo el varón, solo Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Solo el varón fue hecho a imagen de Dios.
el varón, no la hembra. Cuidado, nos han enseñado las iglesias que las hembras, las mujeres, también tienen la imagen de Dios. Eso es mentira. La Biblia claramente dice que solo el varón fue creado a imagen de los dioses, es decir, del Padre y del Hijo. ¿De acuerdo? Tienen un parecido, el varón tiene un parecido físico a los dos dioses, a estos dos dioses eternos, que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo. En fin, esto se llama el enoteísmo, que es monólatra, se adora a un solo Dios, que es el Padre, monolatría, eso es monolatría, y por lo tanto la doctrina del monoteísmo es totalmente falsa. Los musulmanes sí que son monoteístas, cuidado, ya sabéis lo que es la religión musulmana, todos lo sabéis, lo que enseña y lo que hacen esta religión. Son estrictamente monoteístas, no así el verdadero judaísmo. Hay un verdadero judaísmo, atención, y un falso judaísmo. El falso judaísmo es monoteísta y el verdadero judaísmo es enoteísta. Esto que quede claro. Igual que hay un verdadero cristianismo y un falso cristianismo, el trigo y la cizaña, como dijo Jesús, lo mismo ocurre en el judaísmo. Hay un verdadero judaísmo que es enoteísta, enseña lo que dice la Biblia, y hay un falso judaísmo que dicen que son monoteístas, que solamente existe un Dios solitario. Esa es la enseñanza falsa del judaísmo apóstata, del falso judaísmo, y que no tiene que ver nada con lo que enseña la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, el tema este del enoteísmo monólatra, yo lo descubrí hace muchísimos años, hace casi 40 años, lo llevo enseñando, bueno, luego ya cuando vino Internet, comencé a enseñarlo, a publicarlo pues en Internet, en la página web que me hice, etcétera, etcétera. Pero repito, esto no es algo que yo haya descubierto, vamos, que yo haya inventado el enoteísmo. Repito, es lo que se enseña en la Biblia. Por eso es que en pasajes como Deuteronomio, capítulo 10, verso 17, ¿qué es lo que dice? A ver, aquellos que decís creer en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, abrid el Tanakh. ¿Cómo se le llama a este Dios supremo? Dios de dioses y Señor de señores. El Dios de dioses. Y me dirán algunos, no, ahí cuando se habla de esos dioses se refiere a los dioses falsos de los paganos y tal. O sea que según ellos, Dios el Padre es el Dios de los dioses falsos. Incluso hay pobrecitos subnormales que dicen que esos dioses son los demonios. Es decir, que según ellos, Dios el Padre es el Dios de los demonios. O sea, hasta ese grado de subnormalidad han caído. Mirad, cuando Deuteronomio 10:17 dice que Él es el Dios de dioses, se refiere a los hijos de Dios. En la Biblia se les llama dioses, como ocurre, por ejemplo, en el Salmo 82. ¿Qué es lo que dice el Salmo 82? Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Lo dice el Salmo 82, versos 1 y 6, refiriéndose a seres humanos, que eran los jueces de Israel, juzgaban en nombre de Dios. Y se les llama dioses. Y lo confirmó Jesús en Juan capítulo 10. ¿No dije, todos vosotros sois dioses? Si llamó dioses a aquellos que les llegó la palabra de Dios, vosotros le decís a Jesús, le decían, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Cristo era un Dios. Igual que los jueces de Israel también eran dioses, eran seres humanos que habían caído en la injusticia, juzgaban injustamente y morirían como hombres, pero se les llama dioses en la Biblia. Por lo tanto, ahí lo tenemos, la existencia de muchos dioses. Tiempo. Tu palabra. No se oye. Listo. Vale. Listo, Enrique. Ricardo, ¿se me oye bien? Se te dio un poco entrecortado, ¿viste? Muchachos. Ahora me escuchan bien. Sí, ahora sí te escuchamos bien. Listo. Entonces voy con mi tiempo entonces. ¿Se me escucha ahí? Sí, ahora sí te escucha bien. Sí, ok. Bueno, antes de empezar, bueno, quería dar un saludo a todos. Un saludo a todos los que están en sintonía. Recuerden, bueno, compartir para que todos puedan ver la entrevista, pues.
Bueno, muy bien lo que ha dicho el hermano Tito, así mismo es. Eso es lo que significa el término enoteísmo monólatra, es la creencia y en la existencia de un solo Dios supremo, todopoderoso, que es el Padre Celestial, el único de ser adorado, por eso se llama monólatra, porque solamente adoramos al Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de muchos otros dioses, como por ejemplo, ya el hermano Tito acaba de nombrar los hijos de Dios, como en el caso de Moisés, que fue también llamado Dios, el caso de los seres divinos, los ángeles, que también son llamados dioses, son seres divinos, porque son seres poderosos. El propio Señor Jesucristo, que es una deidad, ya que nosotros no negamos, como por ejemplo hacen los testigos de Jehová, que ellos niegan la deidad del Señor Jesucristo. Nosotros no, nosotros reconocemos que el Señor Jesucristo es un Dios también poderoso, un Dios poderoso de la misma sustancia del Padre Celestial. La única diferencia es que Jesucristo está subordinado bajo la autoridad del Padre Celestial. Por ejemplo, hay muchos textos bíblicos, por lo menos el texto que ya todos conocemos, que es el libro de Juan 1.1. Vamos a leerlo. Libro de Juan 1.1, donde se reconoce que Jesucristo es una deidad que está junto al Padre Celestial. Por lo menos, vamos a buscarlo aquí en la versión Reina Valera. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O en otras traducciones también se reconoce como era un Dios. Entonces aquí podemos ver claramente cómo el libro de Juan 1.1 declara que Jesucristo es una deidad ya antes de la fundación del mundo, antes de su venida aquí a la tierra, ya él era una deidad que estaba con el Padre. Por eso es que Jesucristo, después de haber reconocido, de haber resucitado, mejor dicho, de haber muerto y resucitado, que eso también lo podemos leer en Juan 20:17, y ya obviamente al resucitar, él ya recobra su deidad, pues. Recordemos que ya él había resucitado, ya su cuerpo había sido transformado y él ya recuperaba su deidad después de haber resucitado. Y él cuando se le aparece a María Magdalena, lo podemos encontrar en Juan 20:17, que él sigue reconociendo que el Padre Celestial es su Dios. Vamos a leer Juan 27, dice así. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí está una palabra muy clara donde se demuestra que Jesucristo es una deidad, aquí ya había recuperado su forma divina y él sigue reconociendo que el Padre era su Dios. Y eso va en armonía con el libro de Deuteronomio 10:17, porque dice, porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta soborno. ¿Qué podemos ver aquí? Que el Padre Celestial es una deidad superior a todas las demás deidades, como en el caso del Señor Jesucristo, en el caso de los ángeles y en el caso de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios también son llamados Dios. Se lo podemos encontrar en el libro de, si mal no recuerdo, que es Salmo, creo que es Salmo 81, Salmo 82, si mal no recuerdo. Y Jesucristo en Juan 10:34, ya un momentico. Juan 10:34 dice así, vamos a leerlo. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros dice, tú blasfemas porque eres hijo de Dios soy. Entonces aquí vemos una palabra muy clara donde el Señor Jesucristo da a demostrar que los hijos de Dios son también seres poderosos. Ojo, como dijo Don Tito, no es que seamos seres celestiales, no, pero sí somos llamados también seres poderosos, somos dioses. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, la palabra, como bien lo hemos demostrado, deja muy claro el enoteísmo monólatra. No es como dicen por lo menos los monoteístas, que solamente existe una deidad, que es el Padre Celestial y todos los demás no son deidades, no. La Biblia reconoce claramente que sí existen otras deidades aparte del Padre Celestial, pero con una diferencia de que el Padre Celestial es un Dios único. Por eso dice, solo hay un Dios,
pero se refiere a que el Padre es un único Dios en su clase, o sea, no hay otro como Él. No hay otro Dios que se asemeja a Él. Por ejemplo, los mormonoides, la doctrina de los mormonoides, ellos no enseñan eso. Ellos enseñan que existe una infinidad de dioses como el Padre Celestial. O sea, y eso es una total mentira, ya que la Biblia dice que solamente hay un único Dios y que nada se le puede comparar a Él. No, es único en su clase, pero no se niega que existan otras deidades subordinadas al Padre Celestial, ya que así lo deja claro la palabra de Dios. Por eso Él es el Dios de dioses. Muchos intentan decir que esa palabra se refiere a dioses falsos, pero es algo absurdo porque ¿cómo Dios va a ser de dioses falsos? O sea, Dios de dioses falsos. O sea, eso no tiene sentido. Dios no es el Dios de dioses falsos, porque eso no tiene sentido. Dios es el Dios de dioses y Señor de señores, porque Él es el Dios de todas esas deidades que son deidades verdaderas. Por eso que la palabra Elohim significa poderoso y se traduce como Dios. Así de simple. Entonces, eso es lo que yo daría en mi tiempo, el significado de lo que es el notinismo monólatra. La paso palabra entonces. Y ahora, Enrique, ¿qué va a hacernos? A unas preguntas, ¿no? Supongo. Sí, vamos a pasar entonces al tiempo de preguntas. Déjenme un segundo, paro el temporizador de preguntas y respuestas. ¿Claro? Sí, claro que sí. Podemos pasar las preguntas y respuestas. Tú nos vas preguntando y te vamos respondiendo. Pues. Sí, nos puedes hacer la pregunta, puede ser una a Tito, intercalada, pero le puedes hacer una pregunta a Tito, una a mí y así, pues, y vamos respondiendo. Sí, o nos hace preguntas a una pregunta y respondemos los dos, Ricardito y yo. Sí, también puede ser. O puede ser una pregunta a Tito, él responde y la otra pregunta a mí, yo respondo y así. Pues venga, esperamos las preguntitas. Bueno, mientras que Enrique va preparando las preguntas, quiero darle un saludo a todos los del grupo. Vamos saludando aquí rápidamente al hermano Dante, que está en línea. Ok, voy a... Saludamos a don Dante, de Estados Unidos. Saludamos a John. Damos saludo también a Paridi Escordo. A uno que se llama Revista Verdad también lo saludamos. Y Dani Motte también está por ahí. También tenemos al hermano Daniel Motte desde Uruguay. Saluditos a todos. A todos los que están conectados. El hermano Ricardo, ¿no? Yo realmente no habitué. Sin embargo, yo por allá creo que un pasaje del Deuteronomio 10:17. Pero sin embargo, en el capítulo 4 de Deuteronomio también dice algo como que para que veas que no hay más dioses no hay en la tierra o en el cielo, sino que yo mismo soy. Y hay otros pasajes, ¿ok? Hay otros pasajes que alegan lo mismo. Creo que Deuteronomio 32 dice, vean que no hay dioses conmigo. ¿Cómo comulgan, cómo emparejan esto con Deuteronomio 10:17? Vale. Adelante. Quería responder, Enrique. Hay textos donde dice que esos dioses, no hay dioses conmigo. Si lees el contexto, verás que se refiere a los dioses falsos. Se refiere a los dioses ajenos, que lógicamente no están con Dios el Padre. Es a lo que se refiere. Hay que leer el contexto. Cuando leemos ese tipo de versículos, eso se refiere a los dioses ajenos. Es decir, a los dioses falsos. Cuando dice Dios, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A quién se refiere? ¿A dioses verdaderos o a dioses falsos? A dioses falsos. Pero luego hay muchos dioses verdaderos. Hay un Dios verdadero supremo que es el Padre, pero Cristo es un Dios verdadero también. Moisés era un Dios verdadero. Cuando Dios le dice, por ejemplo, a Moisés, Éxodo capítulo 7, verso 1, mira, te he constituido Dios para Faraón. Yo pregunto, os pregunto a estos, a los judíos y tal, ¿Moisés era un Dios verdadero o era un Dios falso? O sea, Jehová le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido en un Dios falso para Faraón. ¿Le dijo eso Jehová a Moisés, sí o no? ¿Verdad que no?
yo te he constituido Dios para Faraón. Por lo tanto, Moisés era un Dios verdadero, ¿verdad? Pero hay un Dios verdadero supremo, el más grande de todos, que es el Padre Celestial. Es bien simple de entender. Esto que estoy diciendo, hasta un crío de 4 años lo entiende. Paso palabra. Aquí hay otra pregunta de Francisco. A ver, pregunta, texto bíblico que apoye la idea de que hubieron dos dioses todopoderosos y cómo eligieron un papel que iba a elegir cada uno y cómo uno se subordina al otro como hijo. Texto bíblico que explica. A ver, lo voy a explicar. Este es Agustín, parece que ese es Agustín el mormonoide, que él ha entrado esta manía a decir que no, que ¿Se me escucha Cristo ahí bien? es Agustín el mormonoide quien hace esta Sí, se pregunta. escucha bien, se te escucha bien. Entonces, a ver, le voy a responder a Francisco, luego sí eso, Ricardito, que le Sí, responde. bueno, al parecer tengo algunos problemas. A ver, ¿se oye? ¿Se me oye? ¿Aló? Sí, se te escucha, don Tito, se te escucha. Vale, a ver, la pregunta que ha hecho Agustín, el mormonoide, dice, Sí se escucha. texto bíblico que apoye la idea de que hubieron dos dioses. A ver, ya desde el principio de la Biblia, lo he dicho 1.000.000 de veces, y lo hemos explicado en nuestras escuelas bíblicas un montón de dioses. Cuando el Dios Supremo le dice al segundo Dios, que estaba con él, le propone hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Con quién estaba? ¿Quién estaba con él? Con este Dios Supremo. Pues un segundo Dios. ¿Y quién era este segundo Dios? Pues era Cristo, porque Dios el Padre creó el universo por medio de Cristo. Lo dice el Nuevo Testamento en muchos pasajes. Y le estaba hablando a otro, a un segundo Dios. Es como si antes puse el ejemplo de Ricardito. Si Ricardito le dice a uno de sus hijos, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién lo está proponiendo? Ricardito, el padre. ¿Y a quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo propone? A uno de sus hijos. Ya clarito, ahí tenemos a los dos dioses. Y luego dice, dos dioses todopoderosos. ¿Cómo sabemos que Cristo también es un Dios todopoderoso? Porque lo dijo él después de resucitar, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Eso es lo que significa la palabra todopoderoso, tener todo el poder, que se puede traducir por autoridad y por poder, es igual. La palabra griega que ahí aparece se puede traducir de las dos maneras, poder y autoridad. Ok. Todo el poder es un Dios todopoderoso, pero que está subordinado, Cristo, al todopoderoso supremo que es el Padre Celestial. Es así de sencillo. Hay dos dioses todopoderosos en la Biblia, dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. El Así Padre es es, el todopoderoso así supremo es. y el Hijo es el... Apoyando a don Tito allí, que Sí, porque la persona pide un pasaje, ¿verdad? Él pide, no, un pasaje donde se demuestre que existan los dos dioses. Bueno, lo tenemos claramente en el libro de Juan 17:3, cuando ahí se ven los dos, el Padre y el Hijo. Inclusive Cristo le dice, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía junto contigo antes de todas las cosas. Juan 17:5, hermano. Ajá, Juan 17:5, exactamente. Sí. Y hay otro pasaje, creo que es el libro de los Hechos, no recuerdo ahorita el pasaje exactamente, si es el libro de los Hechos, donde Esteban, antes de morir, él ve en visión, lleno del poder del Espíritu Santo, ve a los dos. Dice que ve al Padre Celestial y al Hijo a su diestra. O sea, allí se ve claramente la muestra de las dos divinidades, los dos dioses poderosos, Y las dos aquí, divinidades. si me permites, Ricardito, sobre el tema del Hijo de Dios. A ver, es que esto siempre lo ha estado diciendo hace una hora Agustina ahí en el grupo de Telegram. Cristo, a ver si esto lo entiende, porque voy a hablar como si se lo estuviera explicando a un crío de 4 años, como Agustín. A ver si lo entiende. Mira, criaturita. Cristo, el segundo Dios, comienza a ser el Hijo de Dios cuando Dios lo introdujo en el mundo. Si lo dice bien clarito, Hebreos capítulo 1. Dice, fijaos, lo que dice Hebreos capítulo 1. A ver, silenciar el micrófono. Cuando esté hablando, no actives el micrófono, no hables, por favor. Cuando no estéis hablando, silenciad el micrófono, porque si no se hace aquí. Dice, yo seré a él por padre y él me será por hijo. Cuando lo introdujo en el mundo, y yo pregunto, ¿cuándo Dios el Padre introdujo a Jesús en el mundo? ¿Cuándo lo introdujo? Ricardito, responde.
Bueno, cuando se dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, es cuando Dios lo engendra en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. Es Ahí allí donde está. Jesucristo pasa a ser el Hijo de Dios. Y recordemos que Exactamente. esa es la profecía que el Padre Celestial le da al rey David, que dice que de sus entrañas Claro, vendría el Mesías prometido de la nación de claro, Israel. exactamente. Ahí estamos. Lo ha respondido muy bien Ricardito. O sea, pero el mormonoide este Agustín no se entera. Si lo dice bien clarito, Hebreos 1, dice, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. ¿No ves que está hablando en tiempo futuro? Seré a él por padre. Que esto ocurre cuando lo introduce en el mundo, dice Hebreos capítulo 1. Cuando lo engendró en el vientre de María. Este segundo Dios eterno, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Punto y pelota. Es así de sencillo, lo dice Hebreos capítulo 1. Pero el Agustín no se entera, no sé, no lo llega a entender. Si es bien sencillo. ¿Quién era Cristo antes de venir a la tierra? Era el Verbo. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo. ¿Os dais cuenta que no dice en el principio era el Hijo? No dice en el principio era el Hijo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta traducción, y el Verbo era Dios. Ahí tenéis a los dos dioses. El Verbo, que es Cristo, porque el Verbo se refiere a la persona de Jesús. No es el propósito de Dios, el plan de Dios, como enseñan algunos pobrecitos. No, es la persona del Señor Jesús. Dice que estaba con el Dios, con el artículo, joteos en griego, con el Dios. Y luego dice, y el Verbo era Dios, sin el artículo. El Verbo era Dios. Ahí lo tenéis, a los dos dioses. El Verbo y el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Ahí están. Los dos dioses en un solo versículo, como es Juan capítulo 1, verso 1. Paso para. Sí, bueno, aquí dejaron una otra pregunta. Daniel Mote dijo, Ok. yo dejo una pregunta, las ovejas misericordiosas enseñando en Mateo capítulo 25 serán dioses al entrar al reino del Dios Padre. No sé si la quieres responder tú, la respondo yo, don Tito. Sí, bueno, si quieres la respondo yo y luego das tú también tu propia respuesta, Bueno, Ricardo. ya yo pienso que sí, ya que van a ser personas obviamente inmortales y van a resucitar, es porque van a ser personas que van a ser inmortales y van a ser parte de la familia de Dios. Serán Claro, personas, serán serán poderosos, dioses, serán seres van a poderosos, recibir, exactamente. van a recibir la vida eterna. Heredad el reino preparado para vosotros desde la Exactamente, fundación del mundo. O sea, van a recibir vida eterna, por lo tanto serán seres poderosos, es decir, dioses. Así de simple. exactamente. Así Aquí hay es. otra pregunta, la de Agustín. Dice, el enoteísmo enseña que dos dioses iguales todopoderosos coexistían al principio tiempo y que uno coja el papel del padre y otro lo dijo. Pero si esto ya lo hemos explicado, Agustín, no te enteras de nada, criatura. Que no eran padre e hijo antes de que Jesús viniera del cielo. No eran padre e hijo. Todavía Jesús no era el hijo engendrado de Dios. Lo comienza a ser cuando Dios el Padre lo introduce en el mundo. Pero léete despacito Hebreos capítulo 1 si lo dice. Cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿qué es lo que dice? Yo seré al por padre y él me será por hijo. Joder, pero si es que lo entiende hasta un crío de 3 años menos tú, Agustín. Es bien simple de entender, ya te lo he explicado, te lo he dicho un montón de veces. No era todavía el hijo engendrado de Dios. Se le llamaba a Jesús el ángel de Jehová, se le llamaba Jehová, se le llamaba el Verbo, pero no se le llamaba al hijo, el hijo de Dios engendrado, porque todavía no había venido a la tierra. ¿De acuerdo? Eso de que Cristo fue engendrado en el cielo, como dicen los católicos, engendrado antes de todos los siglos ahí en el cielo, eso es una mentira diabólica, eso es falso. La Biblia nunca dice que Dios el Padre engendró a Cristo en el cielo. Eso es una mentira del diablo. Lo Así engendró es. cuando lo envía a la tierra y lo engendra en el vientre de María. ¿Qué dice Mateo 1:20? Lo que en ti, le dice a María al ángel, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es, ¿lo ves, Agustín? Lo engendra en el vientre de María, no en el cielo, no en el cielo. ¿Lo entiendes o no lo entiendes, criaturita? Venga, paso palabra. Sí, y cabe agregar también que Jesucristo en el Antiguo Testamento se conocía como el ángel de Yahvé y se conocía como el mensajero, o sea, el ángel de Yahvé. Y también dice la palabra
que llevaba el nombre del Padre Celestial. Dice, porque mi nombre está en él. O sea, tenía el mismo nombre del Padre Celestial, Yahvé. Efectivamente. Muy bien lo que has dicho, es importante lo que has dicho, Ricardito. Éxodo capítulo 23, está hablando el Dios Padre. Y voy a buscar el pasaje, mientras que Éxodo se 23, responde la pregunta para compartirlo, y para dice, que vean que no es algo que es invento de nosotros, sino que es algo que lo dice la palabra. Claro, dice, no tengas, dice, obedécele, porque mi nombre está en él, en este ángel divino, este ángel especial, que los caraítas le llaman el Metatrón, es una comunidad judía, ortodoxa. Los caraítas, ellos creen también, enseñan la existencia de los dos dioses, y a este segundo dios le llaman el Metatrón. Evidentemente todavía no saben que es Jesús, pero lo saben, que la Biblia habla de dos dioses eternos. Y a este segundo dios le llaman, ¿sabéis cómo le llaman? El Jehová menor, el segundo Jehová, el Jehová menor. Y le llaman también el Metatrón. Esto lo enseñan los judíos caraítas. Desde hace cientos de años lo están enseñando, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que este segundo Dios es el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? El Hijo de Dios. Y el Padre es el Dios supremo. Bueno, pues esta misma enseñanza la enseñan los judíos caraítas desde hace cientos de años. Así, bueno, voy a compartir aquí la palabra para que todos vean lo que dice el libro de Éxodo 23:21. Dice, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo lo he preparado. Y sé prudente delante de él y obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. ¿Y quién era ese ángel que estaba con el pueblo de Israel? Era el ángel de Yahvé, y que tenía el mismo nombre del Padre Celestial, y ese era el Verbo de Dios en su preexistencia divina. Así es. Muy bien, Ricardito, y esto lo vemos especialmente en Éxodo capítulo 3. A ver, si habéis leído alguna vez despacito Éxodo capítulo 3, es que es alucinante lo que se enseña ahí. Ese ángel de Jehová se le aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente, y si seguís leyendo veréis que ese ángel de Jehová, ese ángel divino, hablando en primera persona, ¿qué es lo que dice? Yo soy el que soy, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Lo dice ese ángel, el que se le aparece a Moisés en medio de la zarza. Era un ángel, y resulta que este ángel divino se llama también Jehová. Prueba irrefutable de la existencia de los dos Jehovás. El Jehová mayor, que es el Padre, el Dios supremo, y el Jehová menor, que es este ángel divino que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Se le llama Jehová a este ángel. Cualquiera lo puede leer, sin prejuicios, con la mente abierta, leyendo despacito Éxodo capítulo 3. No sé por qué. Así es, así es. No sé si Enrique quiere hacer una pregunta o damos otra pregunta al grupo, pues a los que están hablando en el chat. ¿Qué nos dice Enrique? Aló, Enrique. Bueno, mientras que Enrique se activa. ¿Me escucha? Ahora que ha hecho aquí Agustín. Sí, te escuchamos, Enrique. No sé si quieres hacer una pregunta tú. ¿Me escuchan ahí, Ricardo? Tito, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No sé si vas a hacer una pregunta tú, Enrique, o damos otra pregunta de los que están escribiendo en el chat. Respondemos, no sé. Aquí hay una pregunta de Agustín, que si queréis la leo y la contestamos. Aló, Enrique. Voy a leer la pregunta porque es que si no, si hacemos estos silencios, pues al final no decimos nada. Sí. Dale, vamos a ponerla. Vamos a ponerla aquí. Pregunta Agustín, pero Jesús ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para venir a la tierra como hijo. Luego ese plan de papel de padre o hijo ya existía antes de la fundación del mundo. No, Agustín, ya lo he explicado. Yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. ¿Cuándo? Cuando lo introdujo en el mundo, pero se lo dice Hebreos capítulo 1. Jesús todavía no era el hijo engendrado de Dios cuando estaba en el cielo. Cuando estaba en el cielo, Cristo no era el hijo engendrado de Dios. Era el segundo Jehová, el segundo Dios. Y entonces el Dios Padre lo envía a la tierra en forma de hombre, engendrándolo,
con su poder en el vientre de María, así de simple, y pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios. Dios el Padre envió a su Hijo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Efectivamente, dio a su Hijo unigénito. ¿Y cuándo lo dio? Esa es la pregunta. ¿Cuándo el Padre envió a su Hijo? Cuando lo engendró en el vientre de María, como dice Mateo capítulo 1, verso 20. Paso para Así es, así es. Y recordemos que sí es cierto que ya la predestinación del Hijo de Jesucristo como el Hijo de Dios, ya eso ya estaba desde un principio, pero todavía Jesucristo no había sido encarnado. O sea, él todavía seguía siendo el ángel de Yahvé que llevaba el mismo nombre que el Padre Celestial. Eso fue en el futuro. exactamente. Exactamente, porque recordemos que la profecía que el Padre le da a David, el Dios Padre le da a David, dice que de sus entrañas iba a venir el Mesías prometido. O sea, ya era algo que estaba predestinado, pero todavía no era todavía el Hijo de Dios. Él pasa a ser el Hijo de Dios, como bien ha dicho Tito, es en la encarnación, cuando Él se encarna y es puesto en el vientre de María, que el Dios Padre lo engendra. Así es, si os parece, vamos al texto de Hebreos capítulo 1 y lo voy a explicar brevemente porque es impresionante. Abrid vuestras Biblias en Hebreos capítulo 1, mirad. Tengo aquí la Reina Valera, Hebreos, el capítulo 1, mirad lo que dice. Voy a leer a partir del verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, fijaos lo que dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Lo veis? Está hablando en tiempo futuro. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿lo veis? ¿Cuándo pasa a ser el Hijo de Dios? ¿Cuándo Jesús pasa a ser el Hijo engendrado de Dios? Cuando el Dios Padre lo introdujo en el mundo. Si es así de bien simple. Antes no era el Hijo engendrado de Dios. Era el segundo Jehová, el ángel de Jehová. Eso es lo que era Jesús. Y después, cuando se hace hombre, cuando desciende del cielo y se hace hombre, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Ahí lo dice bien clarito en el pasaje que leí. Así es. Así es. Vea lo que dice aquí Francisco. Dice, pero al final, ¿qué es el Hijo? Un ángel, un Dios todopoderoso. Recordemos que Jesucristo es llamado ángel y la traducción de ángel significa mensajero. Jesucristo era el mensajero. Pero no es que él sea un ángel como los que son creados. Porque recordemos que Jesucristo no es esa especie de ángel. O sea, al ángel lo que se le atribuye es un atributo a él, así como se le dice el león de Judá. Eso quiere decir que Jesucristo sea un león, ¿no? Es un atributo. Se le dice el león de Judá, el cordero que quita el pecado del mundo. O sea, son atributos que él tiene. ¿Lo ves? Así como Jesús. O sea, él es Jesús por ser el Salvador. Es un atributo. Pero en sí su nombre, desde el principio, era igual, Padre. Yahvé. Se voy a explicar. Porque mi nombre está en él. Sobre lo que has dicho del ángel de Jehová, porque es importante el punto este que has tocado. A ver, Jesús, el verbo divino, no es como un ángel cualquiera, no es un ángel común y corriente. A ver, esto lo vemos en Éxodo capítulo 3. Hay un ángel especial, único. No hay otro ángel como él. Solamente la Biblia habla de un ángel, fijaos lo que voy a decir. La Biblia solo habla de un ángel que tiene el mismo nombre que el Padre Celestial. Solo uno. Y es el ángel divino que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Solamente hay uno. Ese ángel divino se llama igual que el Padre porque su nombre está en él. Se llama Jehová y además es un Dios todopoderoso. Se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Y ojo, al Dios Padre nadie le vio jamás. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1:18. Entonces, ¿quién era? Yo pregunto a los que dicen que solamente hay un Jehová. Yo les pregunto, ¿quién era entonces ese señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos como se apareció a Adán y Eva, se apareció a Abraham, se apareció a Moisés y le veía y hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero? ¿Quién era ese señor Jehová? Si al Dios Padre nadie le vio jamás, al Dios Supremo. Al Jehová Supremo nadie le vio jamás. Yo les pregunto, ¿quién era ese segundo Jehová que bajaba del cielo y era visto por los seres humanos? Esta pregunta que estoy haciendo, ninguno de estos os la va a responder jamás.
porque enseñan la mentira de que solo hay un Jehová, y eso es mentira. La Biblia habla de dos Jehovás, dos dioses, y cada uno de ellos se llama Jehová. El Jehová supremo, que es el Padre, y el segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual durante siglos han estado ocultando y rechazando en el sistema iglesiero apóstol. Así de sencillo. Paso para Así es, así mismo es. Bueno, vamos a responder una pregunta que hizo el ver, hermano Dante, preguntitas. ya que no sé qué le pasó a Enrique, dice que está teniendo mala con su conexión, está teniendo problemas con su conexión de internet, creo yo. A ver, aquí una pregunta de Agustín, interesante. Entonces, ¿los testigos de Jehová tienen razón al decir que Jesús es un arcángel? Sí, lo voy a explicar brevemente. Cristo es el principal ángel de Dios, arcángel. La palabra arcángel significa el jefe de los ángeles. Está formada por dos palabras, arg y ángel, que significa el jefe de los ángeles. Lo que nunca, atención, y si aquí esto lo escuchan, lo ven los falsos testigos de Jehová, a ver si os enteréis de una vez por todas. No existe en la Biblia ni un solo versículo donde al Jesús, al Señor Jesús, se le llame Miguel. Nunca. Jamás se le llama Miguel. Se le llama arcángel. Por ejemplo, Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, le llamó arcángel a Jesús. Es decir, el jefe de los ángeles. Nunca se le llama Miguel, jamás. Jesús no es el arcángel Miguel. Es mentira lo que enseñan los falsos testigos de Jehová. Exactamente, es que como lo vemos diciendo, es un atributo, así como se le dice león de Judá, el ángel de Yahvé, que significa mensajero, el cordero que quita el pecado del mundo, o sea, son atributos. Son atributos. Miguel está al servicio de Jesús, de Cristo. Miguel, el arcángel Miguel, que es un general, por así decirlo, imaginaos como en un ejército, los arcángeles son como generales. Y Jesús es el comandante general de todos los ángeles de Dios. Es el arcángel supremo, el jefe de todos los ángeles. Y Miguel es uno más de los arcángeles, uno más de los jefes de ángeles. Es como si fuera un general. Así de sencillo. Pero decir que Cristo es el arcángel Miguel, eso es una mentira diabólica que se la inventaron la secta diabólica de los adventistas del séptimo día, y de ahí la copiaron los falsos testigos de Jehová. Esa enseñanza falsa la tomaron de la iglesia adventista del séptimo día. Eso es una mentira, eso es una falsedad diabólica, 100%. Cristo no es el arcángel Miguel. Cristo es el jefe de todos los ángeles, el arcángel supremo. Paso palabra. Vamos a leer las preguntas aquí del hermano Dante. Dice, dos preguntas. ¿Ustedes creen que existieron más libros que pertenecieron al canon bíblico, pero que por algún motivo se hayan extraviado y ya no existan en nuestro tiempo? Esa es la pregunta. Bueno, yo pienso que sí. Pienso que sí existieron más libros, pero nunca se encontraron. Creo que hay unos libros, si mal no recuerdo ahorita el nombre, pero hay unos libros que nunca fueron encontrados, que creo que Pablo escribió más cartas, si mal no recuerdo. Y eso sí, nunca Pablo se encontró. Más epístolas, y creo que están desaparecidas, nunca se llegaron a encontrar. Inclusive el libro de Enoch, yo pienso que también es un libro que también tenía que pertenecer al canon, pero obviamente está muy adulterado. Creo que lo que hiciste son copias, no el original, y fue adulterado ese libro. Disculpa un momento que tengo que ir al servicio, ahora vengo, ¿vale? Dentro de un par de 3 minutos. Ahora vengo. Ok. Vamos a ver otra pregunta del hermano Dante, mientras que llega Don Tito. Segunda pregunta, dice, aparte del libro apócrifo de Enoch y el Evangelio de Tomás, ¿existe algún otro libro apócrifo que aprecien? Bueno, yo no he leído otros libros, pero me gusta mucho el Evangelio, el libro de Enoch, pues. No el Evangelio, el libro de Enoch, porque habla con más detalle. Por ejemplo, lo que se pasó en el libro de Génesis 6, que lo relata el libro de Génesis 6, donde estos ángeles tuvieron relaciones sexuales, descendieron a la tierra, vieron a las hijas de los hombres hermosas y tuvieron sexo con las hijas de los hombres. Se materializaron y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Entonces, es un libro interesante de leer. Claro, no hay cosas que dice el libro de Enoch que yo, por ejemplo, contradice a la Biblia, pues, en un tema, pero en ese tema en específico sí va en armonía con lo que enseña por lo menos Génesis 6.1 y el libro de Judas 1.7.
que habla sobre cuando Dios los encarcela a estos ángeles. No sé si ya Enrique tiene alguna otra pregunta o seguimos leyendo las preguntas de acá. Activa tu micrófono, Enrique. Activa tu micrófono, Enrique, no se te escucha. Tienes que activarlo. Micrófono. El micrófono, Enrique, ahí sale para que lo actives. Puedes activarlo y desactivarlo. A ver, aquí una pregunta de Dani Mote, del hermano Dani. Vamos a responderla. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí te escuchamos, ahora sí. Una preguntita de Dani Mote, la voy a leer. ¿Por qué hay traducciones que supuestamente afirman adorar al Señor Jesús si solo tenemos que adorar al Padre Celestial? Pues son traducciones erróneas, están mal vertidas. Hay la palabra griega que aparece proskuneo y estas versiones la tradujeron por adorar. Y la palabra proskuneo significa postrar. Ahora mismo Enrique, pero si quieres, pero Enrique, si quieres desactiva la cámara y te quedas solamente con audio. Porque pues como tienes el internet muy lento, entonces debe ser que a lo mejor estás teniendo interferencias por eso. Sí. Entonces desactiva la cámara y solamente deja tu micrófono activado. ¿Oíste? Bueno, a ver, ¿se escucha? ¿Se oye? Sí, don Tito, ¿se te escucha? Vale, no, brevemente, voy a responder a esta pregunta que ha hecho el hermano Dani. ¿Por qué hay traducciones de la Biblia que lo han traducido por adorar? Cuando se refiere a Jesús. Pues porque son malas traducciones. Si Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, ¿cómo vamos a adorar a Jesús? ¿No se dan cuenta estos trinitarios que están desobedeciendo a Jesús? O sea, ellos dicen, no, tenemos que adorar al Señor Jesucristo, dicen los trinitarios. Pero resulta que Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre, al Dios Supremo. ¿Eso qué significa? Porque están desobedeciendo a la enseñanza de Cristo. No son verdaderos cristianos, así de sencillo. Cuando adoran a Cristo, están desobedeciendo a Cristo y por lo tanto no siguen la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con esas versiones que dicen que le adoraron a Jesús, como los magos de Oriente? Que vieron al niño Jesús, dice que se postraron y le adoraron. Porque son malas traducciones. La palabra griega ahí es proskuneo, que significa postrarse con reverencia. Había nacido el rey de los judíos, el Mesías, y lógicamente los magos de Oriente, que eran israelitas sin ninguna duda, pues se postraron ante el niño porque había nacido el rey de los judíos, así de simple. Postración, con reverencia, le hicieron una reverencia, pero lo han traducido por adorar en las malas traducciones, pues una total tontería, una falsedad, porque Cristo nos enseñó a adorar solamente al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que los magos de Oriente, los que adoran a Cristo, ¿qué están haciendo? Pues desobedeciendo a Cristo. Así de simple. Juan capítulo 4. Al Padre adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Se incluyó Jesús en ese tipo de adoración? Te pregunto, hermano Ricardito. ¿Cristo se incluyó en ese tipo de adoración? No, de ninguna manera. Inclusive Jesucristo en el Evangelio, él dice que la adoración es solamente hacia el Padre Celestial. Así lo dice. Es que Jesucristo apoyaba la postura o la ley, donde decía que no se adoraran otros dioses que no sean al Padre Celestial. Y Jesucristo, obviamente, si el Padre Celestial era su Dios, él no se podía meter o incluir en ese tipo de adoración. Por eso es que Jesucristo dijo que solamente debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, únicamente al Padre. A Jesucristo le damos honra, sí, honra, honor, gloria, pero más no adoración. Más no adoración. Porque dice la palabra que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y confiese que Él es el Señor. Pero hasta allí, pues, no dar la adoración especial que solamente es dirigida al Padre. Por ejemplo, los trinitarios siempre citan Apocalipsis capítulo 5, siempre lo citan. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder y la gloria. O sea, sí, a los dos se les da alabanza, se les da gloria, se les da honra. Pero solo se adora uno, porque luego dice que se postraron y adoraron. No dice y les adoraron, queda clarito. Y adoraron, es decir, adoran solo a uno. ¿A quién?
al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre celestial solamente. Al Cordero nunca, nunca, nunca se le adora en el libro del Apocalipsis. Jamás, nunca. ¿Y por qué? Porque Cristo no es el Dios supremo, así de sencillo. El Dios supremo es el Padre celestial, el más grande de todos los dioses del universo. Bueno, saludamos también al hermano Juan Carlos Andrade, que ha entrado aquí, está aquí en el chat. Y dice, voy a leer lo que dice Juan Carlos: Jesús mismo reconoce no ser Dios cuando le dicen maestro bueno. Y Jesús le responde que solo uno es bueno, que es Dios, efectivamente. Cristo no es el Dios Padre, evidentemente, se refería al Padre Celestial, Jesús. Cristo es Dios, claro que es Dios, es un Dios, un segundo Dios que está subordinado al Padre. Aquí Jesús estaba refiriendo al Padre Celestial. Cuando dice que solamente uno es bueno, que es Dios, se refiere solo al Padre. Pero esto no significa que Cristo no sea un Dios. Claro que Cristo es un Dios, es un ser poderoso, ¿de acuerdo? Pero Él no es el Dios Padre, Él no es el Dios supremo, es así de sencillo. Ese es el significado de esas palabras de Jesús. Paso palabra. Bueno, estoy hablando aquí con Enrique, parece que tiene el internet que se le va y se le viene. Sí, bueno, podemos contestar las preguntas que nos van haciendo aquí en el chat. Trata de ingresar, Enrique, pero no conectes la cámara, solamente dejas el audio, ¿viste? Sí, ya que Enrique no puede hacer ninguna pregunta, pues vamos a ir respondiendo a las preguntas. Dice aquí Agustín, dice: sin embargo, Satanás le quiere dar a Jesús todos los gobiernos a cambio de que se arrodille ante él y le rinda un acto de adoración. Arrodillarse es un acto de adoración. No, arrodillarse muchas veces no es un acto de adoración, lo que está diciendo es falso. Es falso, porque en muchas ocasiones se arrodillaban ante personas poderosas, ante patriarcas, ante los reyes, se postraban de rodillas y no les estaban adorando, les estaban tributando honra, una postración con reverencia. La adoración solamente se da uno, que ha de ser al Padre Celestial, al Dios Supremo, la adoración. Pero ante Jesús, claro, nos postramos con reverencia para que toda rodilla se doble ante el nombre de Cristo y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre, es decir, del Dios Supremo, ¿de acuerdo? Pero el hecho simplemente de postrarse de rodillas, eso no significa forzosamente que estés adorando, no. Yo me puedo postrar con reverencia ante un rey, por ejemplo, o ante Abraham, ante Cristo, y no los estoy adorando, ¿de acuerdo? Simplemente les estoy tributando una reverencia, es postrarse con reverencia. Es lo que hacían con Jesús, por ejemplo. Paso por Así es, así mismo es. Inclusive a Jesucristo, cuando creo que eran los reyes que venían cuando le fueron a dar los regalos, ellos se postraron y dice que se postraron con reverencia, según el interlineal, pues, porque sabemos, creo que la Reina Valera dicen que le adoraron, pero en realidad lo que dice el interlineal es que se postraron con reverencia. No dice que le adoraron. Hay otra pregunta aquí de Dante, dice una pregunta relacionada al tema: ¿cuál es la jerarquía exacta de las deidades en el enoteísmo monolatri? Pues muy sencillo, está el Dios Padre, que es el Dios Supremo, el segundo Dios es el Señor Jesucristo, y luego están el resto de dioses del universo, que son los hijos de Dios. Moisés, los ángeles, a los ángeles en la Biblia se le llama también Elohim, se le llama dioses, esto lo dijo antes también Ricardito, es verdad. A los ángeles se le llama dioses. ¿Por qué? ¿Por qué a los ángeles se le llama dioses? Porque son seres poderosos. ¿O no son seres poderosos los ángeles? Así es, y tienen el poder de materializarse. Recordemos cuando se aparecieron ¿cómo se llama? A Abraham, y cuando fueron a rescatar a Lot, y que comieron y bebieron. Son seres varones, se les llama hombres, varones, pero varones celestiales, evidentemente. No son varones como nosotros, que tengan un cuerpo como nosotros, hecho del polvo de la tierra. Son varones celestiales, ¿de acuerdo? Lo dice la Biblia. Cada vez que la Biblia se habla de ángeles, curiosamente, siempre se les llama varones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Varones, ¿de acuerdo? Son hombres, pero de arriba. Hombres celestiales de los cielos, que son evidentemente diferentes a nosotros. No tienen el mismo cuerpo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo hecho del polvo de la tierra, que se pudre en la tumba. Los ángeles no, tienen otro tipo de cuerpo, otro tipo de materia. Paso por ahí.
A ver, Dante bíblico, Dante pregunta aquí, entonces, ¿cuál es la correcta interpretación cuando Satanás tentó a Cristo, le pidió arrodillarse con reverencia o que le adorase? Evidentemente, Satanás lo que le pidió a Cristo es que le adorase. Es decir, que Cristo reconociera que Satanás era su Dios. Claro que le pidió que le adorase, que se postrara con él, ante él, Así pero es. para adorarle. Para Él le dijo, adorar. arrodíllate y si postrado me adorases. O sea, él no le dijo, no solamente póstrate, no, sino te postras y me adoras. O sea, le dijo las Eso, dos cosas. Entonces hablando de aquí adoración, Ángel Mormonoy también dice una pregunta aquí, dice, sin embargo, Satanás le quiere dar a Jesús todos los gobiernos a cambio de que se arrodilla. Bueno, la misma pregunta. Ante él le rinde un acto de adoración. Arrodillarse es un acto de adoración. No es un acto, ya lo que hemos explicado, no es un acto de adoración, simplemente es un acto de reverencia. Pero Satanás le pidió las dos cosas, le dijo, arrodíllate, ¿verdad? Y me adoras, le pidió las dos cosas. por ejemplo, mira, le voy a responder aquí a Agustín eso que ha dicho Apocalipsis capítulo 3, cuando habla de la sinagoga de Satanás. A ver, Agustín, si es que a veces has leído alguna vez la Biblia, porque yo creo que la Biblia nunca la has leído prácticamente y no tienes ni puñetera idea. ¿Qué le dice Jesús a la sinagoga de Satanás? Dice que va a hacer que se postren ante los vencedores, ante los verdaderos cristianos. Y haré que vengan y se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. Es decir, la sinagoga de Satanás, los falsos judíos, un día se van a postrar de rodillas ante nosotros, no para adorarnos, por supuesto que no, pero sí para humillarse ante nosotros, para reconocer que el Mesías nos ama, para reconocer que tenemos autoridad, que tenemos poder. Eso lo va a hacer la sinagoga de Satanás, lo dice Jesús en Apocalipsis capítulo 3. Haré que vengan ante ti y que se postren y reconozcan que yo te he amado. ¿Lo ves? Hay un tipo de postración que no es adoración y hay un tipo de postración que sí es adoración. Que, por ejemplo, es lo que hizo Juan cuando se postró de rodillas por 2 veces ante el ángel que le mostró las visiones. Se postra ante él y cometió un acto, además repetido, lo hizo por 2 veces, un acto de idolatría. ¿Y qué le dice el ángel? Mira, no lo hagas, que soy consiervo tuyo. ¿Y qué es lo que le dice? Adora a quién? A Dios. Fijaos que no dice adora a Dios y al Cordero, no. Adora a Dios. Eso le dijo por 2 veces el ángel al apóstol Juan. ¿Lo veis? Hay un tipo de postración que sí es adoración, que sí es adoración. Y hay un tipo de postración que no es adoración. Simplemente es tributar reverencia, nada más. Cometió un acto de idolatría por 2 veces el apóstol Juan, 2 errores. ¿De acuerdo? Ahí lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Paso palabra. Así es, no sé si hay otra pregunta. A ver. Bueno, Bueno, creo aquí que no hay una más. de Dani Mote. Dice, las personas que tienen sed de la verdad o vida eterna, ¿qué necesitan para ser salvos conforme a la enseñanza del verdadero evangelio? Bueno, para ser salvos lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, creer en el evangelio y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así de sencillo. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y después creer en el evangelio, claro. Y bautizarse para el perdón de los pecados. Lo vemos así, bien clarito en el Nuevo Testamento. Eso es lo que tenemos que hacer para ser salvos. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta más, aquí en el chat. Así es, bueno, Enrique parece que tiene problemas con el internet. No sé si Sí, alguien quiere sí, hacer sí. otra pregunta. No sé, dijo Enrique que iba a hacernos una entrevista y no ha habido entrevista en absoluto. No sé, ¿qué ha pasado? Sí, parece que tiene problemas con el internet. Me dijo que se le ha caído. Va y Y viene, que siempre, va y viene. hombre, lo lógico es que cuando dice, oye, te voy a hacer una entrevista, pues ten preparado una lista de preguntas. Exacto, es que eso es lo que yo pensé. Si va a ser una entrevista, la idea era que hubiese unas preguntas ya listas, pues así como Claro. cuando íbamos a hacer la entrevista Bueno, del de todas maneras testimonio. está muy bien porque estamos aquí explicando, Ricardito y yo, pues el asunto del enoteísmo monólatra. Este vídeo lo va a ver mucha gente en YouTube, tanto en el canal de Ricardito como en el mío.
Y bueno, lo estamos dejando las cosas claras, yo creo, vamos. Sí. Si hay alguien que tenga alguna pregunta más, pues que la haga aquí en el chat. No, el Porque teórico me ha quedado claro. Enrique, por lo que veo, no va a hacer ninguna. Sí, sí, oye, no sé qué pasó. Déjame escribirle a ver qué pasó. Ahí me escribió, ya. Vale, dice Dante Bíblico que sí, que le ha quedado claro. Así que muy bien. Nah, ahora qué chimba, hermano. Mira, pero dime. Bueno, estoy viendo los mensajes de Enrique. Acá es lo que me acaba de decir. No sé si se logra ver. No se logra ver el teléfono. A ver, porque Enrique dijo que era judío, ¿no? Dijo que Sí, era judío, Enrique, ¿no? sí, no se logra ver. Bueno, Enrique me dijo que de verdad lo lamento, Ricardo, estoy súper molesto. La señal está súper lenta y se va y viene, me dice. Le Bueno, dije que tampoco más cualquier cosa técnico. me hiciera las preguntas por acá por mensaje y bueno, las respondemos, pues, que queden grabadas aquí en la Vale, transmisión, vale. que me las mande por escrito. ¿Cuál es la pregunta? Voy a esperar que me las mande. Ya me escuché el audio, vamos a esperar que me Sí, responda. mejor así, que te las envíe por escrito al teléfono y le respondemos. Claro, ya que no tiene la señal buena, que es raro, porque él dice que él tiene fibra óptica, debe ser que a lo mejor alguno de su conexión está, en su zona está fallando, me imagino. No sé si hay alguien en el chat que quiera hacer alguna pregunta sobre el tema. De momento no hay ninguna pregunta nueva. Bueno, y creo que fuimos bastante claros con referente al tema. O sea, Sí, hemos demostrado bíblicamente que la doctrina del monoteísmo monólatra es una doctrina completamente bíblica. efectivamente. Que el término enoteísta monólatra no sea moderno, no quiere decir que en la Biblia no se enseñe. Igual que Los primeros, igual los que apóstoles, la palabra monoteísta tampoco es un término bíblico, también pudiese considerarse algo moderno, pero muchos lo creen así porque según piensan que existe solamente una sola deidad, pero estudiando mejor las escrituras en más profundidad podemos reconocer que hay más deidades aparte del Padre Celestial. O sea, es fácil de entender y que Jesucristo, el propio Jesucristo lo dijo. El propio Señor Jesucristo lo dijo. a veces yo he tenido debates con, por ejemplo, con católicos trinitarios, y dicen ellos, nos acusan falsamente, nos calumnian diciendo que nosotros somos idólatras, que adoramos a dioses falsos porque creemos en la existencia de muchos dioses. O sea, es un argumento tan diabólico, tan estúpido el que dan, esa calumnia, esa acusación falsa que se cae por su propio peso. Evidentemente hay un enoteísmo, un politeísmo que es diabólico, que es pagano, eso nadie lo niega. Por ejemplo, Así es como lo de los hindú. el politeísmo de los dioses griegos, de los falsos dioses griegos, del Ajá. panteón griego, de los Los hindús romanos, de los hinduistas de la India que tienen miles de dioses. y que los adoran. Pero son falsos dioses. No tiene que ver nada con el enoteísmo bíblico. Hay un enoteísmo bíblico que es verdadero, que es el que hemos expuesto Ricardito y yo. Y hay un enoteísmo que es falso, que es pagano, es idolátrico. Adoran a montones de dioses falsos. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, adoramos a un solo Dios, a un Dios supremo que es el Padre Celestial. Así que, ¿por qué nos acusan de que somos idólatras? Yo pregunto a estos falsos cristianos católicos, a estos paposos, ¿por qué nos acusáis a los enoteístas de que nosotros somos idólatras? A ver, imbéciles, ¿qué es lo que sois? Imbéciles, idiotas. ¿Cómo vamos a ser idólatras si adoramos solamente a un Dios que es el Padre Celestial? O sea que para vosotros, adorar al Padre Celestial, eso es idolatría. Subnormales, que sois unos subnormales paposos. ¿Cómo decir semejante calumnia, semejante blasfemia? Payasos, que sois unos analfabetos y unos payasos. Los idólatras sois vosotros por adorar a un monstruo de 3 cabezas, al cual llamáis Dios Trino. Sois vosotros los idólatras que vais a arder como la estopa en el lago de fuego por adorar a ese falso Dios, a ese monstruo de 3 cabezas. Sois vosotros los idólatras. Los verdaderos cristianos enoteístas solamente adoramos a un Dios, que es el Padre. Bueno, aquí hay una pregunta que dice Revista de Verdad. Dice, ¿cuántas formas de adorar tenía el pueblo hebreo? ¿Cuántas formas de adorar? Formas de adorar, pues adorar en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad
como enseñó Jesús. Y ahora voy a explicar qué es eso de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque dijo Jesús, lo dijo. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores busca al Padre que le adoren. En espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso de adorar al Padre en espíritu y en verdad? Pues lo voy a explicar. Adorar al Padre en espíritu y en verdad es adorar a Dios siendo guiados por el espíritu de verdad, por el espíritu que nos lleva a toda la verdad, conforme a las escrituras, conforme a la palabra de verdad. Eso es lo que significa adorarle en espíritu y en verdad, siendo guiados por el espíritu de Dios, porque Dios es espíritu y tales adoradores buscan que le adoren. Dios es un ser que es espiritual, es un ser celestial que por supuesto tiene un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, amarás a Dios el Padre con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso es lo que significa adorar a Dios. Servirle verdaderamente un servicio sagrado que solamente le corresponde al Padre, nada más que a Él, porque Él es el Dios supremo. Y a Cristo le damos alabanza, le damos honra, la gloria, poder, pero la adoración es solamente para uno, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, dijo Pablo, 1 Corintios 8:6, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. ¿Lo veis? Del Padre proceden todas las cosas. Él fue quien decidió crear el universo. El Padre celestial, no Jesús. Fue el Padre quien decidió crear los cielos y la tierra. Pero lo creó por medio de Cristo, por medio del Verbo, lo dice la Biblia. ¿De acuerdo? Jesús fue quien ejecutó la obra creadora, pero quien decidió crear el universo es Jesús, es el Padre celestial. Por su voluntad fueron hechas todas las cosas y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Por la voluntad del Padre, no por la voluntad de Jesús, por la voluntad del Padre. Por eso es que solamente se le adora al Padre y no a Jesús, porque de él proceden todas las cosas. Así es que el Padre Celestial, como lo dice el libro de Colosenses, dice que el Padre es fue como que dice el arquitecto, pero Jesucristo fue el ejecutor de la obra creadora del Padre Celestial. Muy bien dicho, Ricardito. Es así. Dice aquí Sergio Cuadras en el chat, y aunque los astrólogos del Oriente hubieran adorado a Jesús, ellos no sabían que había que adorar solamente al Padre. La doctrina es... Bueno, vamos a buscar ese pasaje en el interlineal para que todos vean que ahí nunca en el interlineal dice que le adoraron, dice que se postraron en reverencia, la palabra que aparece allí. Sí, búscala. Voy a buscarlo porque muchas personas creen, dicen, no, que claro que sí, que Jesucristo se le adora, por lo menos los que no conocen la Biblia. Entonces se van a la traducción de la Reina Valera o otras traducciones y se dan cuenta, mira, viste que ahí dice que le adoraron. Ok, perfecto, vamos ahí al interlineal. Entonces voy a buscar la palabra en interlineal y voy a compartir la pantalla para que todos vean. Lo voy a buscar en las web. Es en Mateo. Para poder ver esas dudas. Mateo capítulo 2:11. Vamos a buscar aquí el interlineal, Mateo 2:11. Por eso es importante para estudiar la Biblia y poder conocer la doctrina, hay que leer el interlineal, porque el interlineal nos da más detalle. Lo tengo aquí el interlineal, Ricardito, si quieres lo leo, ¿vale? Dale, léelo allí. Lo voy a leer literalmente como lo dice el texto griego, del griego al español. Y habiendo venido hacia adentro a la casa, vieron a el niñito con María, la madre de él, y habiendo caído, hicieron reverencia a él. Reverencia, dice que le adoraron. Y habiendo abierto tal, le dieron oro, incienso y mirra y tal. Pero lo veis, el texto griego dice que le dieron reverencia. Se postraron con reverencia. Eso de que le adoraron aparece en malas traducciones, como por ejemplo la Reina Valera. Bueno, ahí está más que claro.
y voy a pegar el interlineal para que lo vean en la pantalla, para que no vean que no es un invento. Que no es un invento. Ya Tito lo acaba de leer. Vamos a compartir la pantalla. Dame que estoy aquí cargando acá. Bueno, aquí entra uno en el chat que dice, soy católico por gracia de Aquí Dios. voy a leerlo. Mateo 2.11, Reina Valera, dice, y el entrar, mira cómo traduce la Reina Valera. Postrándose, dice Mateo 2.11, dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro y incienso. Entonces te dicen los religiosos, mira, viste que dice que sí le adoraron, claro que sí se puede adorar a Jesús porque ahí dice que lo adoraron. Entonces cuando vamos al interlineal, dice aquí lo vemos, dice, fueron a la casa con María, la madre de él, y habiendo caído hicieron reverencia, ¿lo ves? Aquí sale la palabra, ¿ves? Hicieron reverencia, nunca dice la palabra adoraron. Así mismo pasa cuando habla de la cruz, dice que Jesucristo fuera en la cruz, pero no, la Biblia dice en madero, poste vertical. ¿Ves? Entonces, podemos entender que una mala traducción puede dar una falsa enseñanza, por una simple mala traducción. Por eso es importante que un verdadero cristiano, una persona que se considere verdadero cristiano, no solamente se conforme con leer las traducciones que manejan o que tienen, sino que se vayan al interlineal, porque es allí donde van a conocer lo que de verdad enseña la Biblia, para no caer en estas falsas enseñanzas, pues, en estas falsas doctrinas. Así es. Mira, voy a leer lo que ha escrito aquí en el chat Juan Carlos, hermano Juan Carlos. En el enoteísmo hay muchos dioses, pero estos dioses subordinados a la autoridad del Dios supremo, digno de adoración, y hay jerarquías. Jesús dijo que mayor es el que envía que el enviado, efectivamente. Jesús dijo eso, mayor es el que me ha enviado, el que envía que el enviado. El Padre es mayor que yo, dijo Jesús. ¿Mayor en qué? ¿En qué sentido? Cuidado, no en edad, sino mayor en autoridad. Es a lo que se refería Jesús cuando dijo que el Padre es mayor que yo. Mayor en autoridad. Ahí no está hablando de años, no está hablando de edad. Está hablando mayor en autoridad, es como en el ejército. En el ejército hay uno que se llama el mayor. ¿Mayor en qué? En jerarquía, en autoridad. Ese es exactamente el mismo significado que aparece aquí en la Biblia. El Padre es mayor que yo. ¿No? Significa que tiene autoridad sobre Cristo, autoridad sobre él. Ese es el verdadero significado. A ver, más. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, Enrique creo que me hizo las preguntas. Voy a leerlas. Voy a leer las preguntas que me hizo Enrique. Creo que me hizo preguntas. Ya va. La pregunta que me hizo Enrique dice, ¿considera que hay algún paralelismo de su planteamiento teológico a la postura teológica griega, egipcia y cananea, que manejaban una teología completamente enoteísta? Esa sería mi pregunta. Bueno, eso ya la respondimos hace rato, Enrique. Ya la respondí. Recordemos que la doctrina enoteísta de ellos sí adoraban otros dioses. O sea, ellos adoraban otros dioses, creían en la existencia de muchos dioses, pero la diferencia es que ellos los adoraban a todos. A cualquier dios se lo adoraban. El enoteísmo monólatra no, por eso se llama enoteísmo monólatra. Solamente adoramos un solo Dios, pero no negamos la existencia de otras deidades, como bien lo hemos dicho, el Señor Jesucristo, los hijos de Dios y los ángeles. Sí, entonces esa es la diferencia. Le voy a responder, sí, dale, responde. Enrique, le voy a responder a Enrique también. A ver, esta pregunta que has hecho, Enrique, ya hace unos minutos la he contestado. Es decir, hay un enoteísmo que es falso, que es pagano, que es idolátrico. Claro que sí, eso nadie lo niega. En la religión de Grecia, eso era un enoteísmo. Había un dios supremo que llamaban Zeus, el padre de los dioses. Pero ¿cuál es el problema? Esto no tiene que ver nada con el enoteísmo bíblico. El enoteísmo pagano sí que es falso, es antibíblico, porque primero, eran falsos dioses, no eran dioses verdaderos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que estos griegos, los romanos, adoraban a todos esos dioses del panteón griego. Pero en el enoteísmo bíblico no ocurre eso. En el enoteísmo bíblico son dioses verdaderos, los hijos de Dios. Y adoramos solamente a uno, ¿lo ves? A uno que es el Padre. Por lo tanto, a ver si esto ya queda claro una vez por todas. El enoteísmo bíblico que creemos nosotros no tiene que ver absolutamente nada con el enoteísmo pagano de los griegos, del panteón griego, del panteón romano.
o el enoteísmo de los indios, no tiene que ver nada, son dos cosas totalmente diferentes. Paso para Asimismo, voy a pegar otra pregunta que hizo Enrique. Voy a pegarla para ir respondiendo rápidamente. Ahí la pegué en el chat. Ya. Aquí está. Esta será la otra pregunta. ¿Consideran ustedes que toda la Biblia hebrea conserva una postura enoteísta o no? Por supuesto que sí. La Biblia hebrea es 100% enoteísta, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es, creo, Malaquías. Enoteísta, habla de un Dios supremo y único, es el Padre Celestial, ¿de acuerdo? Y este Padre Celestial, pues es el Dios de los dioses, Dios de dioses y Señor de señores, como vemos en Deuteronomio 10:17. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama enoteísmo. Todo el Antiguo Testamento, el Tanakh, es enoteísta. No es ni monoteísta, ni mucho menos trinitario, por supuesto. En el Antiguo Testamento no se habla de ningún falso Dios trino por ninguna parte, y en el Nuevo Testamento tampoco, como es lógico. Paso para. Así es, y la Biblia lo deja muy claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se deja claro un enoteísmo, muy claro. Lo que pasa es que como esa palabra es moderna, ¿verdad? Muchas personas la desconocen, así como el monoteísmo, entre otros términos. Son términos modernos que en la Biblia no aparecen, pero cuando nosotros nos podemos estudiar las escrituras, nos damos cuenta que es una postura totalmente bíblica y que los hebreos la practicaban. Pues. Mira, vamos a contestar una pregunta muy interesante que acaba de hacer aquí Sergio, el hermano Sergio Cuadras. Dice, el Padre es mayor que Jesús en autoridad. Y ahora preguntaré, ¿y en poder? Jesús tuvo el mismo poder que el Dios Supremo siempre, o ese poder lo tiene a partir de un cierto momento. A ver, vamos a intentar responder esta pregunta que es muy buena. A ver, el Padre, por supuesto, que es mayor que Cristo en autoridad. Es la cabeza de Cristo. Lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. El varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. La cabeza nos habla de autoridad, de autoridad. Poder. ¿Cristo tiene el mismo poder que el Padre Celestial? Esa es la pregunta. Entonces yo, fijaos, os voy a recordar unas palabras que dijo Jesús. Todo lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Al loro. Todo lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo. El Padre da vida a los muertos, resucita a los muertos, también lo hace el Hijo. El Padre crea, el Hijo también crea. Entonces yo pregunto, ¿el Padre y el Hijo tienen el mismo poder? Pues os voy a decir la respuesta. La respuesta es sí. Tienen el mismo poder, pero no tienen la misma autoridad. El Padre es la autoridad suprema y Cristo está subordinado al Padre Celestial. Pero si Cristo hace lo mismo que hace el Padre, como dijo Jesús, oye, ¿a qué deducción llegamos? Pues que tienen el mismo poder. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Lo dijo Jesús, más claro que la agua pura, ¿no? Por lo tanto, tienen el mismo poder, pero no tienen la misma autoridad. Hay una sutil diferencia entre autoridad y poder. Repito, hay una diferencia entre autoridad y poder. Autoridad suprema la tiene el Padre, pero el poder, tienen el mismo poder tanto el Padre como el Hijo. Y no es que lo diga yo, es que lo dijo Jesús. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Lo dice el Evangelio de Juan. Ahí viene escrito. Así que a ver cómo entendéis vosotros ese versículo. ¿Tienen el mismo poder el Padre y el Hijo? Pues yo veo que sí. Porque Cristo hace lo mismo que hace el Padre. Lo dice él. Lo mismo. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Así es, y además que Jesucristo dice Claro. que a él se le ha dado toda autoridad y todo el poder. Y recordemos que el Señor Jesucristo, como lo dice el libro de Colosenses, ahí se ve claramente que él también crea. Entonces, el poder lo tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La autoridad.
Y hay muchos que dicen, no, que Jesucristo, cuando él dijo eso, de que se sometía bajo el Padre, era porque él era un hombre. Muchos lo dicen así, que cuando él decía eso era porque estaba en condición de hombre, ¿cierto? Pero recordemos que cuando él se le aparece a María Magdalena, él ya no estaba en condición de hombre, ya él había resucitado, como lo dice el libro de Pedro, de primera de Pedro 3:19, que había resucitado para vivir como un ser espiritual. O sea, ya era una deidad. Y él siguió diciendo que el Padre era su Dios. Entonces, allí queda totalmente refutada esa postura. O Sí, sea, bueno, Cristo después de sigue, resucitar, Cristo después de resucitar recobra esa naturaleza divina que tenía en exactamente, el cielo, pero exactamente. sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial, cuidado, Claro, no un hombre de claro, la tierra, pero ya celestial. había recuperado su forma divina. O sea, Él lo que recobra esta exactamente. naturaleza divina que Y lo tenía siguió manteniendo. Y siguió y sigue manteniendo de que el teniendo, Padre era su Dios. pero ¿Entiendes? fijaos que Cristo dice resucitado, Cristo resucitado en el Apocalipsis, que él es del linaje de David. Cuidado. Y para ser del linaje de David tienes que ser un hombre. Si no, no puedes ser del linaje de David. Y Jesús que dice en Apocalipsis capítulo 22, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, él sigue siendo del linaje de David, porque habla en tiempo presente además. Yo soy la raíz de David y el linaje de David. Soy, no dice era, yo era del linaje de David. Dijo eso Jesús, ¿verdad que no? Yo soy del linaje de David. Es decir, Cristo tiene naturaleza divina, atención, y naturaleza humana. Cristo resucita. Tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Eso es absolutamente bíblico. Eso es verdad, porque él sigue siendo del linaje de David. Y vamos a seguir viendo las preguntas que aquí nos están haciendo. Vamos a contestar una pregunta de Dani Mote que ha hecho, vamos a ir en orden. Dice, cuando tenemos el conocimiento bíblico del enoteísmo monólatra y al creerlo, ¿cómo procedemos para ser salvos? A ver, no entiendo muy bien la pregunta, pero ¿cómo procedemos para ser salvos? Pues perseverando en la verdadera doctrina. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Ahí lo dijo, Mateo capítulo 24. O sea, tenemos que perseverar en la verdadera doctrina hasta el fin, hasta el final. No como otros que han conocido la verdadera doctrina, ya todos sabemos quiénes son, apostataron, la escupieron, apostataron de ella y ahora enseñan doctrinas de demonios. Ellos no perseveraron en la fe. ¿Por qué? Porque no eran trigo, eran cizaña y se apartaron, apostataron de la fe. Entonces, si queremos ser salvos los enoteístas, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en esta verdadera doctrina que hemos conocido, en esta doctrina bíblica, perseverar hasta el final, en medio de las tribulaciones. A ver, más preguntas hay por Aquí aquí. tenemos otra pregunta de Dante Bíblico. Dice, si Dios y Cristo en la eternidad, antes de que el mundo en esta realidad terrenal fuera creado, ¿existen otros mundos, realidades fuera de este o somos el centro de todo? Vale, una pregunta es, que si existen otros mundos, yo sí, estoy convencido que claro que existen otros muchos planetas, otros mundos. Y ojo, yo sí creo que la Tierra es el centro del universo, donde se está desarrollando el plan de salvación. Es aquí donde vino Jesús a este planeta. Y estoy convencido que es el centro de todo el universo. Yo creo en la Tierra es esférica, evidentemente, pero creo que la Tierra no se mueve y que es el centro del universo. Esa es la creencia, así lo enseña la Biblia. Aquí se está desarrollando el plan de salvación, por lo tanto, la Tierra es el centro del universo. Bueno, yo no quiero responder porque vamos a entrar en debate, don Tito y yo aquí, no vamos a debatir, pues estamos en entrevista. Creo que la pregunta no A ver, aquí se está desviando del tema. hay otra de Dante Bíblico, dice, fíjate, son preguntas interesantes. Dice, Eso lo podemos hacer por otra entrevista donde se hablen de diferentes temas, pues si no se va a perder el enfoque del... Dice, ¿por qué Jesús dijo algo así? Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Esto se refiere a otros mundos parecidos a este o a qué se refiere? Bueno, vamos a ver. Cuando Jesús habló aquí en Juan capítulo 14 de la casa de mi padre, en la casa de mi padre muchas moradas hay, esa casa del Padre se refería a la nueva Jerusalén celestial. Es el templo de Dios, la casa de Dios, donde van a morar la iglesia de Cristo. Vamos a morar, los que hayamos perseverado hasta el final, vamos a tener ahí nuestra morada, la cual se está preparando, nos la están preparando.
Y cuando Cristo venga, después de la venida gloriosa de Cristo, seremos llevados a esa casa del Padre, que es la nueva Jerusalén celestial. Para Vean la gobernar pregunta que hace sobre Angus toda- el mormonoide. Dice, Jesús dijo, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Ahora, pensemos a qué vino Jesús, a enseñar del Padre y entregar su vida como rescate. ¿Dónde Dios el Padre hizo eso mismo? Vale, vamos a responder esta pregunta a Agustín. Esta pregunta ya me la ha hecho a mí muchísimas veces y le he contestado, pero claro, como el pobre no se entera de nada, pues se la vamos a responder otra vez. A ver, Jesús dijo, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Ahora pensemos, ¿a qué vino Jesús? Saludos, Enrique. ¿Ya te llegó la señal? A enseñar del Padre y a entregar su vida como rescate. Ahí, sí, ahí estamos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Ahora sí te escuchamos bien. Espera que estoy ¿Me escucha respondiendo claro? a Agustín a una pregunta. Estoy respondiendo. A ver, es que según Agustín, según los mormonoides, el Dios Padre murió también, entregó su vida por ahí en otro planeta y que fue crucificado en otro planeta. Eso es lo que enseñan los mormonoides. A ver, eso es una espantosa blasfemia, Agustín. Te lo he dicho un montón de veces. Dios el Padre es el Dios supremo y no puede morir, es el único inmortal. Por lo tanto, ¿cómo el Dios Padre iba a ser clavado en un madero en otro planeta? Pero hombre, piensa, utiliza el cerebro, criatura. Si es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y no puede morir, no puede morir. Si no puede morir, ¿cómo iba por ahí a morir en otro planeta? Okay. Lo que enseñáis es una blasfemia espantosa, una herejía, una doctrina de demonios. Cristo lo que dijo es que todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. El Padre da vida a los muertos, el Cristo Jesús también tiene autoridad para dar vida a los muertos. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús nunca enseñó que el Dios Padre murió en otro planeta. Eso es una estupidez que te han metido en la cabeza en la secta diabólica a la cual perteneces, Agustín, que es la secta de los mormonoides. El Dios Padre es el Dios supremo y jamás murió, porque no puede morir. Pablo le llamó el único inmortal, tiene la inmortalidad innata. Si no puede morir el Dios Padre, ¿cómo iba a haber muerto en otro planeta? Hombre, piensa con el cerebrito de Agustín, criaturita. Por lo tanto, eso es una blasfemia. Eso decir, como tú dices, que el Dios Padre tiene a otro Padre sobre él, a otro Dios supremo, y que ese Dios supremo tiene a otro Dios sobre él. Eso es una herejía y una babosada, una herejía tan grande, tan satánica, que no entiendo cómo puedas creer tú eso. Si Jesús dijo que el Padre es mayor que todos. Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Y dijo también, el Padre es mayor que todos. Que todos. ¿Lo entiendes, criatura? Si es mayor que todos los dioses del universo, ¿cómo el Dios Padre va a tener otro Dios mayor, otro Dios supremo sobre él? Si Cristo dijo que es mayor que todos. Esto que estoy diciendo se lo he dicho a Agustín como 20 o 30 veces, un montón de veces, y la pobre criatura pues no se entera, o sea, prefiere seguir creyendo en esa doctrina de demonios que en su secta le han metido en la cabeza. Y esa doctrina es una total locura, porque imagínate, total, creer que existen una infinidad de tatarabuelos celestiales que están por encima del Dios Padre y así por encima y subversivamente, o sea, es una locura. Y que va en contra total de la Biblia. O sea, que el Dios Padre dice que el Dios Padre nació por ahí en otro planeta con un bebé, y que luego también murió clavado en un madero por ahí en otro planeta. Esa es la herejía, la blasfemia que enseña esta pobre criatura. O sea, es una locura. Agustín, de verdad, te han destrozado completamente el cerebro ahí en esa secta. Aquí otra pregunta que hizo Angus aquí, dice, también Jesús dijo, yo entrego mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y también era un Dios, pero como hombre entregó su vida. Como hombre entregó su vida. No sé si es una pregunta. No sé si es una pregunta o es una afirmación. No, es una afirmación que dijo. ¿Dónde está la pregunta? Es una afirmación, dice él. Dice, también Jesús dijo, yo entrego mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y también era un Dios, pero como hombre entregó su vida. No sé qué pregunta es. ¿Es una pregunta o una afirmación, Angus? No entendemos. No sé qué quiere decir. Claro que entregó su vida voluntariamente, claro, en el madero. Aunque él quiso morir. Si no, Jesús no hubiera muerto. Atención a lo que voy a decir. Cristo, si hubiera querido, jamás hubiera muerto, porque jamás pecó. Él era limpio y sin pecado. ¿Y el salero del pecado cuál es? La muerte, la enfermedad y la muerte. Cristo podría vivido para siempre, si hubiera querido, pero decidió gustar la muerte por todos.
decidió entregar voluntariamente su vida. ¿Por quién? Por sus ovejas. Voluntariamente. Por eso es que murió Jesús. No porque él hubiera pecado, él nunca pecó. Entonces, ¿por qué murió? Porque voluntariamente decidió entregar su vida. Así de simple. Tengo el poder para darle y tengo el poder para volverla a tomar. Eso es lo Así que es, así es. No sé, Enrique, si estás activo, ¿quieres decir algo? Porque no hay más preguntas, nadie me ha hecho más preguntas. ¿Cuánto tiempo llevamos, Ricardito? 1 hora y 38 minutos. Bueno, yo creo que ya es suficiente, es bastante lo que hemos estado aquí, Sí, porque aquí vamos. en España son las 2:10 y yo ya tengo que roncar. Mira la última pregunta de Ángel Mormonoide. Dice así, la pregunta es si Jesús pudo hacerlo porque es absurdo que el Padre no pudiera hacerlo para salvar a otras personas en otro mundo. ¿Por qué pensar que el universo está vacío? Es absurdo. Pero es que Ángel no se Mormonoide. enteras, si ya le he contestado, que el Dios Padre no pudo haber muerto porque es el único inmortal que no puede morir, criatura. Y que lo dice la Biblia. ¿Cómo Voy a iba a buscar el haber muerto en pasaje. nuestro Voy a planeta? buscar el pasaje para refutar esa doctrina. Vamos a buscarlo Claro. rápidamente. Y luego Estoy dice, hablando allí. fíjate lo que dice Agustín, dice, ¿por qué pensar que el universo está vacío? Es absurdo. Pero a ver, criaturita, ¿quién ha dicho que el universo está vacío? Si es que no se entera. ¿Quién ha dicho que somos los únicos que moramos en el universo? ¿Quién ha dicho que la Tierra es el único planeta que hay vida? ¿Hemos dicho nosotros eso? O sea, tío, es que no te enteras de nada. Por supuesto que hay muchos más planetas. Ahí viven los ángeles de Dios. Nadie ha dicho que estemos solos en el universo, tío. Es que no te enteras de nada. Pero que el Padre no puede morir. Si es inmortal, es el Dios supremo. ¿Cómo iba a haber muerto en un madero? El Padre Celestial, tío. De verdad que te han destrozado completamente el cerebro, Agustín. Mira, don Tito, voy a poner el pasaje para que vea que esa doctrina mormonoide es una total herejía. Voy a poner compartir rápidamente la pantalla y todos se darán cuenta de que esa doctrina es una total locura. O sea, es algo que va en contra de la propia palabra de Dios. Vamos a compartir rápido la pantalla. Seleccionar la pantalla completa. A ver si se logra ver ya. Ok, está cargando la pantalla. Libro de Primera de Timoteo 6:16 dice: y el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio y sempiterno. Amén. O sea, esto es algo que refuta totalmente lo que Ángel Mormonoide está diciendo aquí. O sea, totalmente. ¿Qué significa inmortalidad? va en contra Que de la no escritura. puede morir. Y que no, y que no ha muerto. Y que no ha muerto tampoco, porque Jesucristo fue el único que murió. Entonces, está más que claro, o sea, es más que claro. Y que dice que nadie, ningún hombre lo ha visto, que ningún hombre lo ha visto. Al Padre ningún Exacto, ser humano que es al le Padre, aquí en la tierra. exactamente. Los ángeles sí, los ángeles le veían en el cielo, pero aquí en la tierra ningún ser humano le dio jamás al Padre Celestial, al Dios Supremo, al Jehová Supremo. Nadie. Así es. Así que, atención, y ya con esto terminamos la escuela de hoy. ¿Quién era ese señor Jehová que bajaba del cielo y que sí fue visto por los seres humanos? ¿Quién era? El segundo Jehová. El segundo Jehová eterno, que es el mismísimo Señor Jesucristo, el Dios unigénito, aquel que vino a la tierra. Mira lo que dice Ángel, conocer al Padre Celestial. Ángel Mormonoide. Si está diciendo Tito que Jesús era inmortal, pues no cometió pecado, porque Dios Padre no pudo hacer lo mismo. El espíritu es eterno, no la carne, corrupta y perecedera. Pero es que Jesucristo murió, Angus. Jesucristo murió. Él murió. Su inmortalidad se le fue interrumpida. En cambio, la del Padre Celestial no. Él siempre ha coexistido y no ha muerto nunca. Por eso dice, el único que tiene inmortalidad absoluta. Ahí lo está. En el versículo que ha puesto Ricardito. El único inmortal, el único. Es decir, no existe otro Dios que sea inmortal, que tenga la ni siquiera los ángeles, porque los ángeles fueron creados. Claro. Jesucristo, aunque es coeterno, fue coeterno, pero su inmortalidad fue interrumpida cuando murió esos 3 días y 3 noches. Por eso dice el único con inmortalidad absoluta, el Padre, al que ningún hombre ha visto jamás. Así es simple. Enseñar que el Dios Padre un día nació como niño y murió por ahí en otro planeta, clavado en un madero, eso es una blasfemia, una herejía. Yo creo que es la doctrina más demoníaca y falsa enseñada por esta secta falsa de los mormones, de los mormonoides. Así es. Enseñar que el Dios Padre nació como niño, que tiene otro Dios sobre él
y que además murió por ahí clavado en otro planeta. Eso es una de las mayores blasfemias que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Porque ya, Así con es, esto, ¿no? yo ya con esto que voy a decir termino. Jesús fue bien claro. Para tener la salvación, la vida eterna. Ricardito, silencia un poquito el micrófono. Silencialo, que es que sale los ruidos de los niños. A ver, Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Es decir, ¿qué significa el único Dios verdadero? El Dios supremo, que no hay otro Dios por encima de él. Y este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, lo rechazan y lo pisotean los falsos cristianos mormonoides, como por ejemplo Agustín, porque él no cree que el Padre sea el único Dios verdadero, el Dios más grande de todo el universo. Eso lo rechaza Agustín y todos los que forman parte de esta iglesia, de esta religión falsa y diabólica que se hacen llamar falsamente los santos de los últimos días. Y yo por mi parte con esto ya de momento no tengo nada más que decir. Pues otro día podemos hacer otro vídeo. Así es, voy a compartir algo rapidito para que vean que no es mentira. Y con esto terminamos. Vamos a compartir esto y con esto terminamos ya la transmisión. Para que vean cómo que no es mentira, o sea, lo que estamos diciendo de que los mormonoides enseñan esta locura. Déjame ver si puedo compartir aquí el videito. Nada más para ver esa parte y con eso terminamos. Terminamos la transmisión. Enrique dice que está penado, que... Mire, veamos. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos muy mal, Ricardito. Sí, se escucha un poquito mal. por dioses que una vez fueron No sé si es porque no ha cargado completo. humanos como nosotros. Bueno, se escucha un poquito mal. Vamos a verlo para otro día. Pero lo que en resumen es eso. Pues ellos creen que el Padre Celestial nació en un planeta. Nació en un planeta. Según ellos. Y creció como niño en las enseñanzas mormonas y pasó por el mismo procedimiento de Jesucristo, murió y fue el salvador de ese planeta. Eso es lo que ellos enseñan. Así Y es. bueno, cualquier cosa, el que quiera ver este video, eso está en las redes sociales Mira, o en aquí, el grupo de nosotros. En el dibujito que ha puesto aquí Ricardito, aquí lo vemos, se supone que este bebé, esta criatura que veis aquí, dice los mormonoides que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. Fijaos qué espantosa blasfemia. Es decir, que Así el Padre Celestial nació como un bebé en otro planeta. El Así Padre, es. a ver si te enteras, Agustín, mormonoide, es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Jamás nació en ningún planeta y jamás murió en ningún planeta. Él es el más grande de todos los dioses del universo. Y si sigues rechazando esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, como dijo Jesús, pues ya sabes lo que te espera. Ya te lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Así es. Por mi parte, ya si eso terminamos, Ricardito. Sí, listo. Bueno, damos gracias a todos por la sintonía, por sus preguntas. Qué lástima que Enrique no pudo estar en la entrevista por su mala conexión. Y bueno, saludos a todos. Esperen que compartan este video y bueno, que sea de edificación para todos y que ya quede claro qué es lo que significa el monoteísmo, pues, la doctrina del monoteísmo. Creo que lo hemos explicado suficientemente claro, tanto el hermano Ricardito como yo, y damos las gracias a los hermanos que han participado también, pues haciendo estas preguntas aquí en el chat. Así que nos despedimos de los hermanos, diciéndole el saludo de que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta otro vídeo, otro próximo vídeo. Así es. Saludos a todos, gracias y paz, y bueno, que pasen buenas noches. Saludos a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.